Un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el tema que vamos a estar mirando esta mañana en nuestro estudio de Hechos. Recordamos que veníamos de la curación de aquel cojo de nacimiento, como el pueblo se maravillaba y se agrupaba allí a considerar aquello. Y fue una preciosa oportunidad en la cual el apóstol Pedro comienza a predicar aquel maravilloso sermón de la resurrección del Señor Jesucristo, hablando del poder por el cual se había hecho todo aquello. Y claro, y ver toda esa gente, toda esa multitud allí congregándose, entusiasmada, queriendo escuchar, queriendo aprender o ver qué había sucedido. Yo me imagino, me pongo en el lugar del apóstol Pedro, de los mismos apóstoles, y es una oportunidad fantástica para pararse y predicar. Es una oportunidad que te llena de gozo saber que hay mucha gente que de repente se dispone ahí, una gran multitud, a escuchar, a ver qué nos tiene que decir este hombre. Dice allí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a ver en primer lugar los versículos 1 al 3 de Hechos capítulo 4. La oposición a ese nombre. Dice allí los primeros 3 versículos de Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Parecía el momento ideal. Una gran multitud escuchando, receptiva, una gran oportunidad, mucho valor para predicar el Evangelio, pero de repente dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos. ¿Qué significa que vinieron sobre ellos? Los patotearon, en criollo hablando, los prepotearon y se los llevaron a prepo, a la cárcel, porque estaban predicando de la resurrección del Señor Jesucristo. Y quiero que noten una cosa, justo en el momento que parecía de la mayor bendición, en el momento que parecía que Dios le estaba abriendo esa gran puerta y era aquello tan maravilloso, la situación cambia de un momento a otro. De un momento a otro cambia la situación y amenaza con convertir todo aquello en un desastre o en un fracaso, en un rotundo fracaso. Y quiero hablar del tiempo de las contrariedades en la vida. ¿Hay contrariedades en la vida? ¿Existen esas ocasiones? Y les aseguro que sí. Y es importante que esas ocasiones de contrariedades nos encuentren firmes en la fe en el Señor Jesucristo. Porque si no, nos vamos a llenar de desánimo, nos vamos a desorientar, nos vamos a llenar de confusión y van a ser esos momentos de contrariedades en los cuales uno se va a preguntar: ¿y dónde está Dios? Pensé que esto venía de Él. ¿Por qué no responde? ¿Sabe qué? Hay quienes en momentos de tales contrariedades no pueden volver a levantarse. No pueden volver a levantarse. No solamente en los caminos de la fe, en los caminos rutinarios de la vida, en trabajos, en familias, momentos en los cuales en un instante todo parece cambiar y darse vuelta la tortilla. En esos momentos, depende cómo uno se encuentre parado, puede derribarse, a veces absolutamente. Y les quiero decir una cosa, capaz que ya lo saben: toda vida tiene enemigos. ¿Sabían eso ustedes? Miren Animal Planet, lo que quieran. Toda vida tiene enemigos. Los insectos tienen enemigos, los microbios, los animales, los hombres, pero en especial los hijos de Dios tienen enemigos.
Tenemos en primer lugar a nuestro adversario, el diablo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quién devorar, a quién derribar. Pero no solamente, también sus huestes espirituales, como dice en Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las principales y las autoridades, las potestades de las tinieblas en las regiones celestes. Y yo todavía agrego algo más, porque el diablo y sus huestes usan herramientas humanas para generar esos tiempos de contrariedades para con los mismos creyentes, que es lo que vemos aquí. Herramientas que son hombres, pero que simplemente no tienen el Espíritu de Dios y son gobernados por el príncipe de este mundo, por el mismo diablo, para desalentar, para derribar, para oponerse a todos aquellos que quieran vivir de una forma justa y santa conforme a la palabra de Dios. Todos aquellos que pretendan entusiasmarse en un momento y decir voy a comenzar a ser fiel, les aseguro que van a sufrir un tiempo de contrariedades que servirá para prueba, para fortalecerse, pero si no estaban seguros de su fe, servirá para derribarles también. Claro que allí estaban Pedro y Juan viéndose encimados por los enemigos de la cruz del Señor Jesucristo, los mismos religiosos, los saduceos. Los saduceos formaban una secta del judaísmo elitista, a diferencia de los fariseos, porque era compuesta por las principales familias más poderosas o influyentes de lo que era el pueblo. Estos saduceos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritus, no creían en nada de ese tipo de cosas, eran muy prácticos, eran la rama materialista del judaísmo. Entonces, claro, estaban los apóstoles predicando en el templo nada menos y nada más que la resurrección del Señor Jesucristo y del poder de Cristo actuando. Claro que eso les chocaba horriblemente y no podían escuchar todo aquello y mucho menos ver que toda la multitud tenía un ánimo pronto para escuchar y para disponer su fe para con aquellos. ¿Saben que es muy difícil en Uruguay hoy vayamos presos por predicar el Evangelio, predicar la resurrección del Señor Jesucristo? Pero ¿hay oposición? ¿Hay oposición hasta de los mismos compañeros? Capaz que no de ponerse a golpes, pero a veces están a la defensiva o a la ofensiva por lo general, cuando saben que uno quiere hablar de Cristo, enseguida se levantan a la ofensiva a criticar. Criticar cosas que ni entienden. A veces critican diezmos, locuras de otros, porque meten a todos en un mismo cajón. Pero eso es una forma de menosprecio o desprecio, y los vamos a encontrar aún dentro de nuestros más allegados todavía. Aún de nuestra propia parentela, cuando querramos en un momento levantarnos y decir, bueno, voy a comenzar a ser fiel, voy a comenzar a orar, voy a comenzar a leer la palabra de Dios. Algunos de ellos mismos le van a decir, le van a saltar cualquier impropedio para decir, vos que te vas a hacer el santo ahora. Y eso le va a generar esa contrariedad. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en esos momentos? Me gusta lo que dice el versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Escucharon bien? ¿Cuántos eran? 5,000. El número de los varones era como de 5,000 de los que estaban allí creyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que este versículo está para darnos ánimo. Nada de nuestra labor delante de Dios es en vano. No importa cuánta oposición, no importa que pareciera que de un momento a otro todo se va a convertir en un fracaso.
Dios está obrando. Dios está obrando. Es lo que nos deja marcado aquí este versículo. Entonces va a haber oposición al nombre de Jesús. En segundo lugar, vamos a ver el poder en el nombre, en ese nombre. Versículos 5 al 12. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, y sigue hablando, allí dice, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Al día siguiente, después de arrestarlo, comenzó el juicio. Comenzó ese concilio contra ellos. Estaba repleto de opositores. Se toma el trabajo aquí de mencionar a los de la familia, de Caifás, de Anás, Caifás, Juan, Alejandro, todo de la misma familia eran. Estaban todos de acuerdo, no tenían a nadie a favor allí. Aquellos ya estaban sentenciados antes de entrar a ese juicio, porque ya se había cocido todo lo que iba a pasar allí en ese lugar. Estaban decididos a ponerle fin a la predicación del Evangelio y la resurrección de Jesucristo. ¿Saben que un concilio como este fue el mismo que condenó al Señor Jesucristo? El mismo que había condenado al Señor Jesucristo y que le reclamaba a Pilato la muerte de él. Serían estos saduceos, este concilio, serían lo que serían para nosotros hoy los legisladores, la Cámara de Legisladores, ¿no? Versículo 7 dice: y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre? O sea, ¿con qué autoridad que tenga poder o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Y es muy interesante que para aquellos sacerdotes era un crimen ayudar a alguien en relación al templo, sus mediaciones o lo que fuera, sin su autoridad. Ayudar a alguien, ya sea a un necesitado, a un pobre, a hacerle un bien, sin la autoridad de ellos, era considerado un crimen. Algo muy parecido a lo que pasaba en los primeros tiempos, en cuanto a la persecución que sufrieron los cristianos de parte de los clérigos que les decían, bueno, ¿qué autoridad tienen para hacer esto o para hacer cualquier cosa o predicar tal doctrina, ¿no? Eso era lo mismo que sucedía aquí. Versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Dice, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo en esta ocasión para Pedro? No comenzó a hablar en lenguas. No empezó a volar por el aire. No empezó a hacer pases mágicos, hacer cosas sobrenaturales. Estar lleno del Espíritu Santo es tener la convicción real y fuerte en la fe en el Señor Jesucristo al punto de no temer dar testimonio de Él. No importa quién te esté reclamando en la cara, no importa qué oposición haya allí adelante, estar firme en tu convicción de tu fe. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hay quienes dicen quieren ser llenos del Espíritu Santo, pero lo único que quieren es ver fantasías, ver milagros, ver gente revolcarse por el piso,
Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es saber en quién creemos y estar tan firmes como para caminar en esa fe sin que nada nos mueva. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es a lo que se refería Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo es para ser testigos, para ser fieles a Cristo. Versículos 9 al 12 dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. ¿Sabe qué? En esta oportunidad los apóstoles no solamente estaban dando testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, sino también estaban diciendo: no hay un poder oculto detrás de esto que ha pasado. No hay esoterismo, no hay misticismo, no hay este trabajo del subconsciente. Lo que sucedió acá es la autoridad del nombre de Jesús. Lo que ustedes vieron es la autoridad que tiene el Señor Jesucristo para hacer lo que sea. Le preguntaban: ¿con qué autoridad lo han hecho? Y le dice: bueno, lo que vieron y lo que ven solo es posible con una autoridad. Jesucristo, el que vosotros crucificasteis. Lo interesante es que no podían refutarlo. No podían refutarlo porque había evidencias palpables allí. Era cojo de nacimiento, todos daban testimonio de eso. Más de 40 años había sido cojo de nacimiento. Sería de mi edad más o menos. No podían refutar aquello y todo el pueblo daba testimonio. Tienen que ser muy cuidadosos en los pasos que iban a dar en adelante en las observaciones del asunto, porque se le podía venir todo de encima en contra a esos mismos saduceos y a las autoridades del templo. Y les digo una cosa: dentro de los grupos con los que conocemos nosotros, grupos religiosos, no hay un grupo selecto de conocimiento elevado con un poder especial para hacer cosas que ningún otro haría. No hay nadie que tenga mayor capacidad para obrar o hacer que el resto de aquellos en iguales condiciones delante de Dios, porque somos iguales delante de Dios, más maduros, menos maduros, no sé, más crecer, menos crecimiento, más tiempo, menos tiempo, eso está, son detalles, pero en iguales condiciones no hay nadie que pueda decir que tenga mayores facultades para obrar delante de Dios. No hay sacramentos especiales, no hay talismanes, no hay ritos especiales, no hay ceremonias particulares o fuerzas del cosmos o del universo que sean capaces de reformar el corazón del hombre o regenerarlo, porque es solamente la obra que hace Dios, no los hombres. Los hombres solamente damos testimonio de lo que Dios hace, pero el que hace las cosas, el que transforma las vidas, es la autoridad del Señor Jesucristo en la predicación de la palabra de Dios. No hay otra forma. Y digo esto porque existen sí los grupos o las logias que pretenden hablar de la existencia de procesos de elevación para llegar a algún tipo de salvación o de condición más elevada dentro del ser humano. Pero el único, dice Pedro, dice la palabra de Dios, el único que hay salvación es en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Y Dios convida a todos los hombres a ser salvos en su Hijo Jesucristo, en su autoridad. En el caso del cojo de nacimiento, no hubo una peregrinación de él ni de sus parientes para que se hiciera un milagro. No hubo pompas, no hubo bulla. Fue sanado completamente por la autoridad del nombre
del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo, Jesucristo, levántate. Y extendió una mano en ese gesto de fe, y se levantó, y saltó, y anduvo. Tal autoridad implica que no hay nada que no pueda hacer. Cuando hablamos de la autoridad de Cristo, hablamos también de soberanía entonces. Porque si no hay nada de lo cual dependa para hacer las cosas, no hay nada, Jesucristo no depende de lo que yo haga. No depende de lo que yo diga. No depende de si yo soy muy santo. De si me visto de una forma particular. De si hago la ceremonia de una forma particular. No depende de eso. La autoridad del Señor Jesucristo. No depende de si soy excelente, tengo excelentes oraciones en mi casa para poder ver una respuesta de Él. Porque Él es soberano. Depende de mi humildad delante de Él. De mi arrepentimiento y de que realmente crea que Él es el Cristo, que Él es el que tiene toda autoridad y todo poder para orar. Ese es el poder de ese nombre. Y en último lugar, la facultad de ese nombre. Dice el versículo 11 en adelante: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo de Hechos 4:12 es un precioso versículo para memorizar, marcar y memorizar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y en conferencia entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. La facultad de ese nombre, en el versículo 11 se hace una cita de la piedra que los edificadores desecharon, que vino a ser la principal piedra del ángulo, del verdadero templo espiritual, de la verdadera construcción de Dios. Jesucristo es la cabeza del ángulo. Es una referencia al Salmo 118 que les voy a leer, no desmarquen ahí. Salmo 118. Versículo 21. Dice: Te alabaré porque has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y sigue el pasaje hablando allí
Este salmo es un salmo de la confianza en la providencia de Dios. Aún en momentos de contrariedades, el salmista dice, puedo confiar en Dios, puedo confiar en Él, sálvanos ahora, envía tu salvación. Es de ánimo en situaciones cambiantes de la vida, es de ánimo porque podemos decir aún en ese momento de contrariedad, este es el día que hizo el Señor, me voy a gozar y me voy a alegrar igualmente en Él, porque Él es el que hace todos los días. Jesús habló también de este salmo para referirse a sí mismo en relación al rechazo del pueblo. En varias citas de los evangelios encontramos esta referencia que hace Jesús y se destaca a sí mismo como esa provisión perfecta del Padre a pesar del rechazo del pueblo, la cabeza del ángulo, la cabeza de la iglesia. ¿Saben qué? Según la tradición judía, se dice que en los tiempos de la edificación del templo de Salomón, trajeron de la cantera una piedra grande, la miró y fue desechada. O sea, no sirve. Busquemos otras para ir trabajando lo que es la construcción del templo. Y cuando llegaron al final, para unir lo que serían las cabezas del arca, los ángulos, porque no había hierros y ese tipo de cosas, tremenda edificación altísima, precisarían rocas que encajen bien, que hagan la unión perfecta para que no se separen las paredes. De repente vieron aquella piedra desechada, dijeron, esta es, y encajó perfecta en el ángulo principal. Esta es la cabeza del ángulo que sostiene, que lo va a unificar todo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo, que une a los dos pueblos, judíos y gentiles. Los edificadores, los judíos. Los que tienen la responsabilidad y el legado de la comunicación de la fe en el Dios creador y soberano, desecharon la principal piedra, a Jesucristo. Y esa piedra vino a ser la cabeza del ángulo que une a los dos pueblos, judíos y gentiles. Interesante, ¿no? Interesante esa referencia que se hace allí. Pero dice en el versículo 12 que citábamos, en ningún otro nombre hay salvación. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, se planta allí. Se planta en esa declaración y dice, dejen de estar preguntando qué autoridad ha hecho esto o ha hecho lo otro. Porque cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de bendición, cuando hablamos de aquello que viene de parte de Dios, solo hay un nombre al cual podemos referirnos, y ese es Jesucristo. Tal vez ellos sí esperaban otro Mesías, siguen esperando otro Cristo con otras características que les fueran más convenientes para sus propósitos. No se conformaban con Jesús de Nazaret. Pero Pedro le dice, no sigan buscando a otro. ¿Es ese? ¿Es Él? Al que ustedes rechazaron y crucificaron. Yo te pregunto a ti, ¿de quién esperas la salvación? ¿De quién esperas la bendición de tu vida? ¿Del cosmos? ¿Del universo? Escucho muy seguido esas cosas, por eso lo menciono. ¿Del universo? ¿De las fuerzas? ¿Del Papa? ¿Del pastor? ¿De tus religiosidades? Porque a veces pretende la bendición de su forma de religiosidad también. O la salvación. La palabra de Dios dice, solo hay salvación en el nombre de Jesucristo, porque la salvación es de Dios y ha determinado que así fuese. El que cree en el Hijo de Dios tenga la vida, y el que rehúsa creer no verá la vida. Es así de simple. Los cristianos podemos tener diferentes formas de ver, considerar la forma de ensamblar una reunión, un culto. Podemos sí tener diferentes formas de verlo, de ensamblarlo, de cómo tiene que ser que nos presentemos, si nos paramos, si quedamos sentados, si nos sentamos de tal forma, de tal otra. Puede haber diferentes formas de plantearlo y no tiene por qué estar mal una o estar mal la otra.
Lo que sí no puede haber entre los cristianos, diferentes formas de considerar la salvación. La salvación es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. No hay otra forma de la salvación. Si alguno no cree que solo en Cristo hay salvación, pues no es cristiano. Si alguno considera otra forma para la salvación, o hay que agregarle algo a la salvación, no es cristiano. Si alguno considera que es Cristo más las obras, no es cristiano. Cristo más las emociones, no es cristiano. Cristo más mis devociones, no es cristiano. No existe otra mediación. Si es Cristo más la mediación, por ejemplo, de María, no es cristiano. Solo Cristo, dice la palabra de Dios. Solo en Él hay salvación. Y les digo, qué bueno es saber que soy salvo. Qué bueno es para cada uno que lo sabe saber que es salvo. Y qué bueno es poder decirle a los demás con certeza, en Jesucristo hay salvación. Dice en el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Otra de las facultades del nombre de Jesús es la capacidad para potenciar nuestras vidas, por más sencillas que sean, por más desconsideradas para la sociedad que hayan sido en el pasado. Cristo toma a cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier familia y las saca de una condición y las lleva a ser consideradas como ejemplo, como testimonios visibles de las transformaciones que Él puede hacer en sus vidas. Allí estaban Pedro y Juan, pescadores, sin estudio, delante del concilio de aquellos letrados, aquellos que pensaban que sabían todas las cosas y se sorprendían. Dicen, estos estuvieron con Jesús y estaban admitiendo en esas palabras que Jesús es el que cambia las vidas. Es Jesús el que cambia las vidas. Sin dudas, los del concilio estaban sorprendidos también, porque no estaban acostumbrados a que la gente del pueblo se defendiese delante de un concilio de ellos. Todos agacharían la cabeza porque ellos eran los que sabían todas las cosas. Y todavía se defendiesen con argumentos válidos, citando las mismas escrituras. Era algo nuevo para ellos. Porque si bien un concilio de estos había aprendido al mismo Señor Jesucristo, Jesucristo enmudeció, ¿recuerdan eso? Delante de sus trasquiladores, como dice en Isaías capítulo 53. No presentó defensa para sí mismo y fue llevado como el Cordero de Dios, dispuesto a morir. Pero aquellos estaban presentando su defensa, porque Jesús les había dicho que el Espíritu les iba a enseñar todo lo que tenían que decir. No se preocupen delante de aquellos que vengan a amenazarlos o llevarlos presos. Van a saber qué decir. Dice allí, en el versículo 14 en adelante, dice, como no podían hacer nada porque el pueblo había creído, el pueblo tenía las evidencias, no podían arrestarlos, no podían condenarlos porque el pueblo se les venía encima, pero sí es cierto, nosotros lo vimos, fueron ellos, con la autoridad que ellos dicen, que este hombre fue sanado. Entonces dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todos estos hombres? No les importaba si tenían razón aquellos o si no tenían razón. Lo único que les importaba eran sus propias conveniencias. No les importaba llegar a la verdad a ese concilio. Les importaba solamente sus propios intereses. No querían cambiar su forma de llevar la vida. No querían cambiar sus propias creencias. Y saben que tristemente hay mucha gente así, de toda esa que está a nuestro alrededor, levantando sus pensamientos, sus dedos para juzgarnos, para juzgar lo que le tenemos que decir en relación a la palabra de Dios. No les interesa llegar a la verdad.
No sé si se han dado cuenta que la mayoría de ellos no les interesa. Simplemente no les interesa rendirse a Cristo, sino seguir en sus propias razones. Hacen ese tipo de concilio en derredor nuestro, con sus amigos o en lo que fueren, pero no para llegar a la verdad, sino para ver cómo pueden sacarnos a nosotros de la verdad. Eso es algo que debemos aprender, porque a veces uno puede llegar a ofuscarse y empezar a sacar citas de la Biblia. No, porque dice esto, cuando a los no les interesa la Biblia en realidad, no les interesa. Entonces, ¿hasta cuándo y hasta dónde tiramos las perlas a los cerdos? Eso debemos considerarlo. Eso sí, no debemos dejar de estar firmes en el testimonio de nuestra fe, no importa lo que ellos quieran o no quieran creer. La pregunta de la deliberación que hacían en aquel concilio no era ¿cuál es la verdad? No se preguntaban eso, no preguntaban cuál es la verdad, sino ¿qué nos conviene hacer? ¿Qué me conviene? Esa no es una buena pregunta para la salvación. No preguntes qué me conviene o qué no te conviene. Pregunta qué es realmente la verdad. Y te voy a decir algo. Tu corazón, mi corazón, siempre va a buscar la conveniencia de aquello que considera importante para sí mismo. Si yo no considero importante para mí mismo la eternidad, mi corazón, ante un momento de debate, de juicio, no va a buscar argumentos que me lleven a esas consideraciones en ninguna manera. No me va a llevar a la verdad, sino a las conveniencias de aquello que es importante para mí. Cuando miramos la obra de Dios, cuando miras la obra de Dios y todo lo que implica la obra de Dios, aún en las cosas más mínimas, lo mínimo, lo básico de la obra de Dios es congregarse. Aún cuando consideramos la obra de Dios en los asuntos más mínimos, cuando uno necesita debatir en su corazón y decir, bueno, Dios, estoy orando, estoy considerando qué es lo que debo hacer, quiero buscar tu voluntad en cuanto a lo que debo hacer o no debo hacer, te voy a decir algo, no estás buscando la verdad. No estás buscando la verdad, porque la verdad ya es conocida. Estás buscando justificar tu propia conveniencia. Buscando justificar tu propia conveniencia. Aunque uno pueda calmar su conciencia y decir, Dios sabe que mi fe en Él sigue fuerte, sigue firme. No me interesa hacer nada de lo que Dios pide, pero mi fe en Él sigue firme y sigue fuerte. ¿Saben cuántos? ¿Cuántos son los que dicen estas cosas? Un montón. Un montón. Aquellos religiosos pensaban que seguían bien con Dios, pero estaban rechazando la verdad central, que Jesucristo es Señor. Jesucristo es Señor. Entonces les amenazaron, dicen, para que no sigan predicando. Vamos a amenazarlo, vamos a intimarle. ¿Qué le habrán dicho? No sé. Miren que si lo hacen de nuevo van a terminar como ese Cristo de Nazaret crucificado. O en la cárcel. No los va a ver ni un rayito de sol. No sé, cualquier cosa. Los amenazaron ahí al máximo. Los vamos a patotear en el callejón. No sé. Pero los amenazaron. Pero la respuesta fue osada de ellos. Juzguen vosotros si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. ¿Qué puede decir un sacerdote en el templo? No, obedecer a Dios es lo primero, tienen que decir eso. No podían decir otra cosa. Dice el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, y eso es osado, eso es valiente de parte de ellos. Pero quiero remarcar una asociación que se hace entre el versículo 19 y el 20. Dice, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos
dejar de decir lo que hemos visto y oído. Obedecer a Dios es lo justo para el que cree en Dios. Obedecer a Dios es lo justo para el que cree en Dios, al punto de obedecerlos antes de cualquier otra conveniencia particular o cualquier hombre. Y me quedo con ese, no se puede, no puedo dejar de hacerlo. No podemos. No es algo que quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Me conviene, no me conviene. ¿Cuántas veces luchamos con el quiero, pero no quiero? Lo hago, pero no lo hago. Como tipo el Chapulín, como no, ¿cómo era el Chapulín? No, el otro, Cantinflas. Sí quiero. No, no quiero. El Chavo, ahí está. El Chavo del 8. Sí lo hago. No, no lo hago. A veces nos encontramos así los mismos creyentes en las cosas que pertenecen a Dios. Cuando, si realmente estamos firmes en nuestra fe, simplemente no podemos dejar de hacerlo. No podemos, como decía acá el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Jesús le había dicho, los dejo para que den testimonio, para que hablen de la resurrección, para que prediquen el Evangelio. Y a pesar de que nos amenacen y nos pongan un cuchillo en la garganta, y que no podemos dejar de hacerlo, porque es imposible no obedecer a Dios cuando creo de tal manera. A veces necesitamos eso, creer un poco más, afirmar nuestra fe, para llegar a ese grado, ¿no? Ese grado de obediencia. Así como no es posible ocultar una gripe, con la nariz toda colorada, los ojos hinchados, a pesar de que disimulemos la tos. A veces no es fácil ocultar una gripe, no es fácil ocultar el enamoramiento o cosas por el estilo. No es posible ocultar la regeneración. Lo que Dios hace, no es posible ocultar cuando realmente estamos en comunión con Dios. No es posible ocultarlo. Les voy a citar un último versículo para terminar en Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Aquí está el profeta Jeremías que tuvo un momento de contrariedades, un momento difícil en su vida, porque había muchas conspiraciones contra él, había persecución de parte del pueblo, no se le quería escuchar, a pesar de que él daba testimonio de todo lo que la palabra de Dios decía. Estaba un poco cansado. Jeremías 29 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Si el profeta Jeremías dice, ya está, no me voy a acordar más, no lo voy a hacer más, no voy a hablar más en su nombre. Todo es en mi contra, nadie me escucha, me persigue. Dice, traté de sufrirlo, o sea, traté de negarlo, así de rechazarlo, y no pude, porque me quemaba, no pude dejar de hacerlo, seguía hablando del nombre, en el nombre de Dios, seguí llamando al arrepentimiento a pesar de que nadie se arrepentía, seguí llamando a un pueblo rebelde y tosco de corazón, duro de corazón, a pesar de que nadie respondía. Predicaba y predicaba como a las paredes, porque no había respuesta. Pero no pude, dice, dejar de hacerlo. El Hijo de Dios no puede dejar de ser lo que es. No puede. Puede equivocarse muchas veces, eso es cierto. Y damos testimonio de eso porque nos equivocamos todos muchas veces. Pero no podemos callar ese llamado de Dios amoroso en nuestras vidas, de volver a ser fiel, volver. Hay quienes tienen esa actitud de pensar que pueden tener fe consigo mismos
y no estar demasiado involucrados en el camino de Dios. Pero no se puede, porque Cristo demanda confesión de su nombre. Confesión de su nombre nos va a llevar inevitablemente a un compromiso, porque vamos a sentir la oposición o el llamado de afuera a dejar de confesar su nombre. Y ese compromiso nos va a llevar a la iglesia local, porque ahí debemos ser fortalecidos en el buen ánimo de la fe unos para con otros. Dejamos aquí y continuamos el próximo domingo con este estudio del libro de los Hechos. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Damos gracias en esta hora por esta oportunidad preciosa de congregarnos en tu nombre, de proclamar el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado en quien tenemos tan preciosa salvación. Padre, ruego por nuestras vidas que nos permitas tener ese denuedo, ese poder, ese valor para no dejar de hablar. Padre, que en los tiempos de contrariedades, aún los tiempos de oposición, o aún cuando no veamos los frutos de la predicación del Evangelio, del testimonio, en nuestras casas, en nuestro barrio, en la ciudad, Padre, podamos hacer como el profeta Jeremías, y que tu palabra nos queme. Padre, que la necesidad de andar en tus caminos sea más fuerte que la necesidad de comer alimentos para nuestro cuerpo. Llévanos delante de ti, oh Dios, toma nuestras vidas para hablar de ese nombre maravilloso. Ruego por los presentes, oh Dios, tú les bendigas y bendigas sus familias, sus decisiones. Ruego por los ausentes, ruego por los enfermos, ruego por aquellos que estaban debilitados en esta mañana y no pudieron llegar. Sánales, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pido. Pido por aquellos que se han debilitado en su fe y han tenido ese tiempo de dudas, de preguntas, ¿debo hacerlo, no debo hacerlo? ¿Debo ir, no debo ir? Padre, sana sus corazones en esas indecisiones, para que puedan tomar decisiones verdaderas, conforme a la verdad de tu palabra, Dios. Guíanos en camino perfecto. Te lo pido en ese nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.